mucho de la energía transmitida del vaso, que pues va a condicionar mucho que si hay ya sea una sección completa, una laceración parcial o solo una contusión. O en la capacidad de retracción y el vasoespasmo del vaso, ya que especialmente en arterias, esto puede pues, ayudar a reducir el sangrado o a simular el pulso distal, que vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Y el 4 ya sería pues el tiempo que transcurre hasta el control de la lesión, porque pues a mayor demora, mayor riesgo de shock hipovolémico, de necrosis tisular o incluso pues de la amputación de la extremidad. Siguiente, por favor. No, ¿te corriste uno? Ah, siguiente. No sé, no se ve la imagen. Ay, siguiente. Ah, listo. No, el anterior. Listo. En cuanto a los tipos de lesión vascular, pues estos los podemos reconocer de varios tipos de lesión y dependiendo ya de su patrón anatómico y el funcional. Tenemos primero pues la sección ya completa, que pues como dice su nombre, ya es el transecado total del vaso y pues va a causar pues el sangrado masivo inmediato o un cese abrupto si es que hay vasoespasmo. Y pues se va a asociar a la ausencia total del pulso distal y pues tiene una mortalidad muy alta por la isquemia. Está la laceración parcial, que es la irrupción incompleta de la pared vascular y esta pues va a causar un sangrado activo o contenido que nos puede llegar a formar un hematoma local. Tenemos la trombosis, que ya sabemos que es la oclusión del vaso. Esta pues nos va a producir la isquemia distal progresiva y puede ser causado pues ya sea por el daño endotelial, el vasoespasmo o la éstasis. Tenemos el espasmo vascular, que pues básicamente es la contracción refleja del vaso y esto es importante porque lo que hace esto es que nos puede simular la ausencia de pulso y pues por lo tanto en la tensión inicial se nos puede llegar a confundir con la sección completa, pero en el caso del espasmo pues este es más reversible. También tenemos la contusión vascular, que ya sea por daño, por aplastamiento o por tracción y pues no va a tener pues obviamente la ruptura del vaso. Pero nos va a aumentar el riesgo de trombosis, de la disección o de un pseudoaneurisma hasta días después de la contusión. Tenemos también la disección, que básicamente es la separación de las capas de la pared vascular y a través de ella pues va a ingresar sangre. Esto pues puede llegar a causar una oclusión parcial, trombosis o un aneurisma falso. También tenemos pues el pseudoaneurisma, que básicamente es la fuga de sangre que va a estar contenida por los tejidos adyacentes, que nos puede causar un hematoma pulsátil que va a comunicar con el vaso. Este tiene pues bastante riesgo de una ruptura secundaria. Y también está la fístula arteriovenosa o AV, que básicamente pues es la comunicación directa entre una arteria y una vena. Clínicamente la podemos reconocer porque va a haber pues soplo, un thrill palpable y una congestión venosa distal. Como dato pues clínico adicional, las arterias que más frecuentemente van a estar afectadas en el trauma son básicamente la femoral, la braquial, la poplitea y la carótida, porque pues son las que están como en la localización más superficial y pues van a estar más expuestas en situaciones de trauma penetrante o cerrado. ¿Puedes poner la anterior? Que no sé qué pasó ahí, pero sí es. Bueno, nosotros clásicamente tenemos unos signos clínicos que nos van a ir en dos grupos, los signos duros y los signos blandos. Y esto pues nos va a dar como un valor predictivo para confirmar la lesión vascular. En los signos duros, estos básicamente son hallazgos clínicos altamente sugestivos de lesión vascular mayor y en general obligan a, pues, a que haya una exploración quirúrgica de manera inmediata. Van a incluir el sangrado pulsátil, que es la sangre en chorro sin control desde la herida, el hematoma expansivo, que va a ser una masa que crece pues rápidamente, el soplo o el thrill, que pues se va a sentir que la vibración o como un tipo de murmullo que va a ser ya sea audible o palpable. Y tenemos la ausencia de pulso distal, también la isquemia distal aguda, que no sé si se han escuchado la famosa 6P, que es el pain, pallor, pulseness y paresthesia
parálisis y paicotermia. Y pues básicamente si detectamos alguno de estos signos, no podemos esperar a que hagamos estudios complementarios porque se debe actuar de manera inmediata. Tenemos entonces los signos blandos, que a diferencia de los anteriores, no van a requerir una exploración inmediata. Podemos entonces esperar a confirmar con imágenes o hacer un índice de presión de extremidad. Estos van a incluir entonces el hematoma pequeño o que es estable, la área penetrante cercana al trayecto vascular mayor, pero sin sangrado activo ni signos duros. Y también va a haber una disminución del pulso distal, pero la perfusión va a estar conservada. En estos casos, lo que se recomienda es hacer una ABI, donde básicamente, pues lo que dije, el índice de presión de extremidad, donde si nos da un valor menor a 0.9, nos va a indicar que hay un alto riesgo de lesión vascular. Y o podemos hacer un angiotac si hay disponibilidad, que ya sabemos que pues no es tan rápido nuestro servicio. Y pues va a depender mucho de la condición hemodinámica del paciente. Siguiente. Listo. Entonces ahora seguimos con el abordaje inicial que debemos tener hacia el paciente y tenemos que la evaluación primaria debe enfocarse sobre el ABCD, que pues es lo que nos menciona la TLS. Entonces evaluar la vía aérea, evaluar cómo está la ventilación, cómo está pues a nivel neurológico, pero sobre todo pues vamos a evaluar la C, que es si el paciente tiene un sangrado activo. Esto pues va a ser importante porque nosotros en la mayoría tenemos que evitar que el paciente sangre más y lo que tenemos que evitar pues para hacer esto es evitar el uso de torniquetes o también el uso de lo que son las pinzas hemostáticas. Lo que más se recomienda para, digamos, como atenuar el sangrado es hacer una comprensión pues manual, exactamente en el sitio, que puede ser con vendajes o que puede ser con apósitos. Luego de esto seguimos con la evaluación secundaria, que en esta pues ya evaluamos pues a nivel del examen físico, evaluamos también con imágenes. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a buscar? Como mencionaba mi compañera, entonces vamos a buscar principalmente los signos duros, porque esto nos indicaría que el paciente pues tiene que tener un abordaje directamente quirúrgico. Lo segundo que tenemos que buscar es los signos blandos, que los signos blandos son sugestivos de que hay una lesión vascular, pero aún así hay una sospecha. Entonces, entre esto, pues algunas literaturas lo dividen como dependiendo si es la lesión a una sola extremidad o si es una lesión múltiple. Entonces, si es una lesión a una sola extremidad, lo que hacemos es examen físico y lo principal examen físico que debemos hacer es el índice tobillo-brazo, que es la diferencia de la presión arterial entre el miembro pues afectado dividido sobre la presión arterial sistólica del miembro sano. Esto lo que nos tiene que dar es un resultado mayor al 0.9, lo que nos indicaría que pues el paciente no tiene riesgo de una isquemia y que está bien perfundido. Pero por el contrario, si tiene menor a 0.9 nos indicaría que el paciente tiene pues una riesgo de isquemia. Entonces pues al tener un riesgo de isquemia lo que debemos de hacer es complementar con estudios pues imaginológicos y entre estos pues se habla de que la arteriografía pues era o es el gold estándar, por lo de que pues genera un mapeo como más detallado de lo que es a nivel vascular. Sin embargo, también se podría utilizar otras alternativas como son el angiotac, que las ventajas que tiene el angiotac es que se pueden utilizar en centros de salud en los cuales no esté disponible la arteriografía. Otra de las ventajas que tiene este es que suele ser más detallado a nivel pues de vascular, cuál es el vaso afectado y que suele ser muy específico en lo que son sobre todo vasos grandes. También se puede utilizar el ecodoppler, que el ecodoppler las ventajas que tiene es que suele ser pues portátil. Sin embargo, el ecodoppler pues es un instrumento que es muy operador dependiente y que también depende mucho de las circunstancias en las que esté el paciente. Por ejemplo, suelen haber muchas dificultades al momento pues de realizar una imagen con un ecodoppler si el paciente tiene una fractura, si tiene un hematoma o si está demasiado edematizado en la extremidad.
¿Cuáles son los hallazgos pues, que nosotros principalmente queremos buscar a través de imágenes? Pues son la extravasación o un pseudoaneurisma, también buscamos trombosis o buscamos fístulas arteriovenosas. Entonces, si pues nosotros encontramos alguno de estos hallazgos, el paciente de una iría netamente a manejo quirúrgico, que pues más adelante se mencionará. Ahora bien, si los hallazgos pues tenemos signos blandos, pero pues hay una sospecha de que el paciente pues tenga una lesión vascular, pero al examen físico pues es normal y le hacemos el índice pues tobillo-brazo y el índice nos da mayor a 0.9, lo que nosotros podemos hacer es primero aplicarle la antitetánica, brindarle un cubrimiento pues antibiótico de alto espectro, tanto para anaerobios como para aerobios, y le damos pues seguimiento a través de consulta externa. Aparte de esto, tenemos otras circunstancias que es en las que pues no podemos evaluar el pulso del paciente, ya sea porque el paciente pues tiene pues un índice de masa corporal alto, lo cual pues nos impide poder sentir los pulsos, o que también esté cursando por un estado de shock o que esté pues en un estado de hipotermia. Ante esto, lo que nos recomiendan es cambiar pues sobre todo los manguitos del tensiómetro y pues manejar directamente cuál es la causa por la cual pues no podemos hacerle el examen físico al paciente en caso de que se pueda corregir. Y pues brindar todo el manejo de resucitación con líquidos endovenosos, y ahí ya haríamos el índice tobillo-brazo, y si no pasaríamos directamente a lo que son las imágenes. Bueno, para el manejo del trauma vascular periférico tenemos que tener en cuenta de que se va a enfocar en el control rápido de lo que va a ser la hemorragia y la restauración del flujo sanguíneo a pues, la extremidad afectada. Tenemos que tener en cuenta que la identificación temprana de la lesión es principalmente oportuna para evitar complicaciones como es la pérdida de la extremidad o incluso la muerte. Dale a la siguiente. Dentro de este manejo inicial tenemos que tener en cuenta como primer punto el control de la hemorragia, que vamos a ver la comprensión directa, los vendajes hemostáticos, los torniquetes pueden ser necesarios en algún punto para detener el sangrado, pero no deben ser permanentes. La evaluación vascular se va a evaluar la presencia de los pulsos distales, si hay presencia de hematomas y si hay signos de isquemia. Y la estabilización con hemodinamia. Si el paciente está inestable, pues vamos a priorizar la estabilización del paciente antes de hacer la intervención vascular. Y tenemos que tener en cuenta de que hay tratamientos definitivos como lo son la cirugía abierta. Dale a la siguiente, por favor. Dentro de la cirugía abierta tenemos que tener en cuenta que vamos a hacer la reparación quirúrgica con suturas directas, injertos venosos o bypass para el tratamiento estándar. También se usa la angioplastia o el balón o la colocación de stents que pueden ser útiles en cada una de las lesiones. Siempre estar pendiente del control de daños, del manejo de las complicaciones y, como consideración importante, tener en cuenta que el tiempo es crucial, que la evaluación debe ser exhaustiva, seguir el protocolo de ABCDE de trauma y lograr pues lo que es subsalvar la extremidad. Dale a lo siguiente. Y este es uno de los algoritmos del libro en el que pues habla sobre si se coloca o no la toxina. Entonces, si se coloca o no la toxina tetánica, si se debe reservar un cupo en UCI. Entonces nos preguntan, ¿está estable, sin lesiones amenazantes para la vida? Sí, entonces hay un reparo vascular programado definitivo.
si necesita fasciotomías y si es trasladado a UCI bajo vigilancia médica. En caso de que no esté estable, tiene que hacerse un control de daños rápido, si tiene fracturas quirúrgicas o alguna lesión que sea amenazante con la vida, debe ser llevado de manera urgente a cirugía. Y preguntarnos si hay fasciotomías, y también este paciente se debe trasladar a UCI en corrección del choque, coagulopatía e hipotermia. Y llevarlo a, como último, reparo vascular definitivo. Dale al siguiente. Y esto es como el resumen, o sea, un algoritmo de resumen de todo lo que hablamos de trauma vascular periférico, de lo que hablaron mis compañeras de los signos duros, de los signos de sospecha, para pues llevar a casa todo lo que hablamos durante la exposición. Muy bien, yo creo que quedó muy bien, yo creo que los protocolos están muy bien. Será bueno si ustedes se lo repartieran. Yo creo que si ustedes manejan, hay cositas que vamos a ir puliendo, pero en términos generales, los conceptos son los protocolos que hemos estado manejando. Sería bueno que lo repartieran entre todos ustedes, ¿no? Yo creo que si ustedes manejan bien los protocolos, todos van a tener problemas. Es bueno revisar entre muchos, pero ¿será que todos aprendieron todo? O sea, a uno le queda la duda. Ojalá todos aprendieran de todo. O sea, que todos aprendieran de toda la charla. No volver tanto experto en la parte en vascular, otro experto en toracoabdominal, otro experto en cuello, sino que todo. Creo que los protocolos están bien. Van a quedar dos preguntas que me van a contestar para el viernes. Para que sumemos a eso, hay dos cosas. ¿Cuándo activar un código de trauma? Y la otra es cuándo se activan los protocolos de transfusión masiva en pacientes con trauma. Tarea. ¿Listo? Uno diga así por lo menos. ¿Cómo era la última, Doc? No estaban ahí. O sea, activación de los protocolos de trauma, o sea, el manejo en pacientes y la transfusión masiva. Sí. Es bueno que lo van conociendo. Y prácticamente la cirugía está viendo mucho en imágenes y mucho en endovascular. El trauma vascular está muy endovascular, ya casi la cirugía de bisturí vascular prácticamente ha ido desapareciendo. El IPA es muy importante, el IPA tiene tanta valor que se considera casi que un IPA negativo prácticamente descarta la lesión vascular. Se considera casi con un signo duro cuando es positivo. Puede que el IPA solamente sirve para braquial y para femoral. O sea, si usted tiene una herida en el antebrazo, por debajo del codo, o tienen una herida distal a la pierna por debajo de la rodilla, el IPA no sirve. El IPA solamente sirve para trauma de la femoral en miembros inferiores y de la braquial en miembros superiores. Cuando habla uno de trauma vascular periférico, ustedes lo dijeron, en miembros inferiores está por debajo del ligamento inguinal y en miembros superiores está por debajo del surco del pectoral. E igual que cuando hay herida por carga múltiple o tenga fractura, tampoco el IPA tiene valor, aún esté localizado a nivel femoral o a nivel de brazo. Entonces queda pendiente, nos vemos el viernes entonces, listo. Y de una vez nos van confirmando partes de